Vamos con una distribución más, con la distribución Poisson, nuestra tercera función de este curso de 50 funciones entre probabilísticas y estadísticas, sobre todo estadísticas, pero es necesario, como ya os he dicho alguna vez, que veamos funciones probabilísticas. Es la base necesaria para entender la estadística. Bien, la función de distribución Poisson tiene esta estructura. Es una función real de variable real, con 0 cuando no tenga un valor distinto de 0 esta expresión, o sea, cuando, no, mejor dicho, cuando no sean estos valores, cuando no sea x igual a 0, igual a 1, igual a 2, etcétera, que serán los casos en los que obviamente tendrán valores distintos de 0. Cuando no es 0, 1, 2 y así sucesivamente todos los naturales, el valor será 0. Por lo tanto, la forma de esta función tendrá una estructura de este tipo aproximadamente. 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, indefinidamente. Indefinidamente. Bien, es una serie, en realidad es una serie que si tenéis curiosidad en el curso de matemáticas encontraréis que creo que es la función 28, si buscáis la función matemática 28, no, ahora lo estoy diciendo mal, la función matemática 36, esta función 36 está planteada, está estudiada como serie, y se ve pues como un caso especial de serie, que es en realidad una función de distribución, una distribución de probabilidad. Bien, en todo caso, nosotros lo vamos a ver en un contexto diferente, pero si tenéis curiosidad de ver pues cómo se ve como serie, y que suma, que el límite es 1, o sea, cuando sumas todos estos términos da 1, porque esto es precisamente todo lo que ocurre con las funciones de probabilidad, con estas funciones de densidad que suman 1. Estamos hablando en tanto por 1, la binomial, cuando venía, o la Bernoulli, cuando vimos la Bernoulli, pues suma 1. Esto y esto suma 1. La binomial también siempre suma 1. La binomial también, sea la que sea, sumará 1. Las probabilidades, la suma de todos estos palitos, digamos, de las alturas de los valores que tienen alguna probabilidad, o probabilidad distinta de 0, es siempre 1, siempre se está hablando en tanto por 1. Pues la Poisson tiene también esta característica, que la serie, desde todos los palitos sumados hasta el infinito, suman 1. Y en este fichero que os he dicho del curso de matemáticas está demostrado porque realmente la serie converge a 1, o sea, suma 1 todos los puntos de esta función. Bien, es un parámetro, depende de un parámetro que es un valor positivo, un valor real positivo ahora, un valor real positivo. Bien, y esta es la estructura de la distribución Poisson. Tiene una peculiaridad muy importante, que es que la esperanza y la varianza son iguales y valen lambda. Y ahora lo veremos. Veremos cómo se refleja esto en la forma de la función. Es una función de distribución que funciona muy bien para representar situaciones de variación como es, no sé, por ejemplo, el número de accidentes que se producen un fin de semana, por ejemplo, en las carreteras, el número de personas que ingresan en o que van a urgencias durante una hora en un hospital, o que van a urgencias durante un día. O sea, el número de personas que hay en la cola en un momento determinado en una tienda, una charcutería del mercado, pues fijaos que todos estos acontecimientos que os he dicho
se pueden dar valores de 0, 1, 2, 3, 4. A urgencias en una hora pueden llegar ninguna persona, puede llegar 2, pueden llegar 1, pueden llegar 5, pueden llegar un número entero no negativo, entero no negativo de valores, que es precisamente los valores que tienen asignada probabilidad. Pues hay fenómenos reales que se adaptan bien a una distribución Poisson, y generalmente son situaciones de este tipo, acontecimientos que se dan en un espacio determinado o en un tiempo determinado. Bien, si tenéis curiosidad, os recomiendo, os he puesto aquí un link que os recomiendo. Es un artículo de internet muy interesante sobre los misiles que el ejército nazi lanzó sobre Londres en la Segunda Guerra Mundial. Y es muy interesante para ver un caso de aplicación de la distribución Poisson. Os lo dejo aquí como link para que bueno, os lo miréis. Yo creo que es bonito y es curioso este artículo. Bien, en todo caso, repito, os lo dejo como ejercicio para vosotros. Acordaos de aquella dualidad de función de distribución como modelo, función de distribución como resultado de una operación. A Poisson le pasa lo mismo. Es modelo, como ahora os digo, de situaciones reales, pero también es una distribución que surge como consecuencia de operar con distribuciones Poisson. Fijaos, mirad, si yo tengo una variable que sigue una distribución Poisson, otra que sigue una distribución Poisson, y así sucesivamente, y tengo n distribuciones Poisson independientes, cada una Poisson de parámetro lambda, de un parámetro lambda determinado, si yo sumo estas distribuciones, tengo también una Poisson con un parámetro más grande, n por lambda, tantas como he sumado. Esto en la práctica quiere decir, si yo, por ejemplo, imaginaos que yo estoy estudiando personas que llegan a urgencias en un hospital por día y veo que es una Poisson de parámetro 10. Si yo estudio para una semana, la distribución de personas que llegan a urgencias en aquel hospital en una semana es una Poisson de parámetro 70. O sea, 10, 7 veces 70. ¿De acuerdo? O sea, sumar Poissones da lugar a una Poisson. Fijaos que os estoy... A nivel práctico esto en estadística tiene poca importancia, pero me interesa que os vayáis familiarizando con el hecho de operar con variables. Operar con variables, sumar variables. En el vídeo anterior con la binomial os decía, si sumo Bernoullis de parámetro P, tengo una binomial. Pues ahora, si sumo Poissons de parámetro lambda, n Poissons, tengo una Poisson también de parámetro n por lambda. ¿De acuerdo? Fijaros que una de las cosas que ya veréis que es cuando modelizamos es más importante es ver si hay ajuste de unos datos al modelo. Cuando veis una maqueta de una iglesia, de un campo de fútbol, de un edificio, lo que miráis es, bueno, pues se parece, realmente es una reproducción buena, está hecha a escala, está bien. Cuando hablamos de una función de distribución como modelo de una realidad, nos interesa ver si realmente esta representación es una buena representación, encaja bien, se ajusta bien. ¿De acuerdo? Esto va a ser un tema, ya veréis, que especialmente cuando abordemos en la próxima función de distribución, la distribución normal,
será muy importante, será capital. Ya veréis. En estadística es muy importante comprobar si una variable, una característica cuantitativa en este caso, se ajusta bien a una distribución normal. Bien, en el caso de la Poisson, resulta relativamente sencillo comprobar si una variable se ajusta a una distribución normal. En primer lugar, tienen que tener valores, digamos, enteros no negativos. Número de enfermos que van a un hospital, accidentes, en fin, y ya veréis bombas caídas en un espacio determinado si os miráis este artículo que os he comentado. Pero en todo caso, una forma de comprobar es calcular la media. Si yo tengo una muestra, por ejemplo, de momento no estamos hablando de estadística, me estoy anticipando, estamos en funciones de distribución, pero ya me anticipo. La esperanza de una, digamos, de una variable va a ser la media muestral, es el valor promedio, la media muestral. Y tendré también la posibilidad de calcular una medida de varianza, de variabilidad muestral también. Pues fijaros, para que una variable, una característica se ajuste bien a una Poisson, basta ver si la media y la varianza muestral se parecen mucho. Y esto lo veremos al final de esta lección, lo veremos en un ejemplo con la base de datos que nosotros estamos manejando, que esta base de datos que nos va a servir de hilo conductor. Lo veremos luego, ¿vale? Bien, el símbolo típico de una Poisson es este, Poisson de parámetro lambda. Y esto es lo que os decía. Y ahora os voy a mostrar diferentes dibujos de Poissones, una muy chapucera, muy mala, que os he dibujado aquí, pero como he visto que quedaba muy mal, pero no he querido renunciar al dibujito, es como si fuera en la pizarra de la clase, ¿no? Mirad, esto sería una Poisson de parámetro 1, esto de parámetro 3, ¿veis que se va para la derecha? De parámetro 5, parámetro 10, parámetro 20. Fijaros una cosa, en la medida que voy yéndome hacia la derecha, el parámetro lambda es cada vez más grande, fijaros que aumenta la dispersión, aumenta la varianza. Esto tiene más varianza que no esto. Voy aumentando la dispersión de los valores. ¿Veis cómo voy aumentando la dispersión? Y también voy aumentando la esperanza, porque ya podéis imaginaros, por lo que ya conocemos, que la esperanza de la esperanza estará por aquí y por aquí estará el valor de lambda. Por aquí estará el valor de lambda, por aquí estará el valor de lambda, por aquí el de lambda. Ya veis, si esto es el 0, pues esto sería el 1, esto sería el 3, esto sería el 5, el 10, el 20, aproximadamente, ¿de acuerdo? Miremos otro dibujito, pero ahora ya más bien hecho, con un ordenador. Esto es la función de distribución, digamos, la distribución de densidad o de masa, que se llama no la acumulada, de las Poissones de lambda, que aquí en el ordenador me lo pide como media, que será pues la lambda, que será también la varianza, obviamente. 1, 3, 5, 10 y 20, las mismas que he puesto aquí. 1, 3, vale. Pues fijaros, en azul, ¿veis? ¿Veis? En azul, aquí tenéis el 0, el 1 estaría aquí, el 2, el 3, el 4, porque tengo aquí el 10, por tanto el 5 está aquí, el 4, el 6, ¿vale? Bueno, pues fijaos, esto es la probabilidad, la altura en la 1 es la azul, ¿veis? Que se acaba rápido, pero continúa, lo que pasa es que es prácticamente 0 todo lo demás, ¿vale? Está muy concentrada aquí al principio. Cuando la Poisson es de parámetro 3, tengo estas cruces, ¿veis? El 0 ya tengo menos probabilidad, va aumentando, ¿veis? Y aquí tengo, ¿vale? ¿De acuerdo? Cerca del 3, porque no necesariamente tiene que ser el 3 el valor más alto. Aquí coinciden dos valores, el 3 y el 4, ¿vale? Y después los demás, ¿veis? Va bajando. El 5 es ¿veis? ¿Veis? Vais siguiendo el itinerario, os podéis entretener a ir mirando la 5. La 10, ¿veis? Son dos puntitos, son alturas, La 20
Es un poco bien hecho, pues esto que os he intentado reflejar aquí. Pero fijaros en el detalle. Cuando la lambda, la media y la varianza, porque coincide, es muy pequeña, pues está todo muy concentrado. Y en la medida que me voy desplazando hacia la derecha y por lo tanto la lambda va aumentando, fijaros que se va dispersando cada vez más. ¿Veis? Aquí lo veis en acumulado, en la función de distribución en el sentido estricto. ¿Veis? Aquí crece muy rápido porque es lambda 1, está todo muy concentrado aquí, lambda 3, lambda 5, como se van acumulando, se van sumando, que es como están en las tablas, ahora lo veréis. Lambda 10, lambda 20. Y si fuéramos 30 y tal, pues nos vamos hacia la derecha, cada vez más hacia la derecha. Aquí lo tenéis con esto está hecho con la aplicación que os decía de funciones de distribución, funciones de probabilidad, probability distributions, una app que encontraréis en muchos teléfonos móviles. Esto es una Poisson de parámetro lambda igual a 1, el dibujo con los palos, ¿veis? Lambda 2, lambda 3, lambda 5, ¿veis cómo se va desplazando hacia la derecha? Y se va, digamos, dispersando los valores. Y cada vez claro, como siempre suma 1, cada vez tengo alturas más bajas. Lambda 15, lambda 100. ¿A qué os recuerda esto? A una campana de Gauss, ¿verdad? Esto nos está preparando para la distribución normal, la campana de Gauss, que es la distribución seguramente más importante en probabilidad. ¿Vale? Aquí tenéis tablas, como os enseñé en las tablas de la binomial, pues tenemos tablas de la Poisson. Si cogemos la Poisson de parámetro 1, pues es la acumulada, ¿veis? Claro, cuando la Poisson, la lambda es muy pequeña, fijaos, está todo súper concentrado en el 0, el 1. Claro, si yo estoy estudiando una variable que sea, yo qué sé, el número de personas que hay en una tienda tipo, yo qué sé, panadería. En la panadería no se acumula hay mucho movimiento. A lo mejor cuando vas a la panadería te puedes encontrar una persona, ninguna, dos, bueno, una Poisson pequeña, de lambda 1. Pero si vas a una charcutería, las charcuterías a veces hay colas de 10, 15 personas, una lambda mucho más grande. Y con más variación, porque en aquella charcutería un día a lo mejor te encuentras 10, otro día 5, otro día 12 personas, o una pescadería, ¿de acuerdo? También se acumulan muchas gente haciendo cola, especialmente un sábado por la mañana, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis, ¿veis? La distribución Poisson de parámetro, los que tenéis aquí, parámetro lambda, ¿veis? 3, 4, hasta el 5, ¿veis? Hasta el 5. Con sus probabilidades. Fijaos que cuando la lambda es 5, pues hay muchos valores, hasta el 16 tienen, pero bueno, obviamente en torno al 5 es donde hay un salto más grande, como podéis ver. De 0,44 saltamos, y aquí pues también se salta bastante, en torno al 5 hay bastante probabilidad, el 4, el 5, el 6 es donde está la máxima probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, esta es una distribución importante, se utiliza en muchos ámbitos como modelo, ¿de acuerdo? Y también, repito, nos puede ser útil para representar operaciones, como os decía, suma de variables, etc. Mirad, en nuestra base de datos, acordaos, nuestra base de datos, a ver, tengo aquí la base de datos. Tenemos, veis, los pacientes, ¿os acordáis de los pacientes, tratamiento, ingresos previos? De estos 40 pacientes tengo el número de ingresos previos en hospital que han tenido que sufrir.
Fijaos que esto tiene forma de campana, de Poisson, perdón. ¿Veis? Esto claramente, sexo es una Bernoulli, diabetes, una Bernoulli, éxitos, una Bernoulli. Pero ingresos previos, fijaos, ceros, unos, doses, algún tres, pocos treses. ¿Qué he hecho? He cogido los valores y los he hecho un histograma, ¿veis? Frecuencia, cantidad de ceros que hay, de unos que hay, personas que nunca habían tenido un ingreso por la causa de la enfermedad que tienen, personas que han tenido un ingreso, que han tenido dos, que han tenido tres, ya cuatro ya no hay ninguno. Pero fijaos un detalle, he calculado de los 40 el promedio y la varianza muestral, promedio, la media muestral y la varianza muestral. Fijaos, 0,8, 0,83. Se parecen mucho. Esto os lo he calculado, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Ya hablaremos de la desviación estándar. Y de la varianza, aunque la varianza en estadística no la solemos utilizar mucho. Utilizamos mucho más la desviación estándar. Con sus problemas, ya lo veremos. Es uno de los conceptos nucleares en estadística, el cálculo de la desviación estándar de una muestra. Pero en todo caso, fijaros, interesante. Si yo tuviera, por ejemplo, una muestra que fuera, yo qué sé, ceros, unos, doses, treses, pero también 5, 7, 8, habría demasiada varianza, demasiada dispersión. Si la media es tan pequeña, que es 0,8, que estaría, ¿veis? Como está por aquí, porque hay muchos ceros, entonces está por aquí, 0,8, la media. La varianza tiene que ser muy próxima, no puede haber muchos valores grandes. Si hubiera, por ejemplo, en lugar de estos treses fueran dieces, se rompería, la varianza aumentaría mucho y ya no podría decir que se ajusta bien el número de ingresos previos de los pacientes a una distribución Poisson. Por lo tanto, iros ya familiarizando un poco con el concepto de ajuste de unos datos a una distribución. Para que haya ajuste de una variable a una Poisson, tiene que haber una correspondencia, una homogeneidad entre el valor de promedio, el valor en torno al cual giran todos los valores, y la varianza, una medida de la dispersión, de la variabilidad. Si no se produce esto, no funciona la distribución Poisson. ¿Por qué? Porque la Poisson tiene esta característica. O sea, la fórmula de la Poisson tiene la característica de que la esperanza y la varianza coinciden. Es el mismo valor. Por eso se ve esta evolución, ¿no? De que en la medida que voy teniendo una Poisson cada vez más grande, también tengo más dispersión. Más grande quiere decir de esperanza más grande, de valores esperados más grandes. ¿De acuerdo? Bien, una distribución importante también. Os he seleccionado 8 distribuciones, digamos, las que yo diría son más importantes, más nucleares, especialmente para la estadística. La distribución Poisson. Por lo tanto, ya hemos visto la distribución Bernoulli, la distribución binomial, la distribución Poisson. 3 distribuciones que podemos denominar distribuciones discretas. ¿Por qué? Porque son distribuciones que los valores que tienen probabilidad, que son posibles, son valores que se producen con saltos. ¿Veis? 0, 1, 2, 3, 4 y en medio no. Claro, no puede venir 1,3 personas en una hora a urgencias. No puede haber 1,2 muertos en un fin de semana en las carreteras. ¿De acuerdo? Esta es un poco la idea. Siempre estamos trabajando con variables que en este caso, que tienen valores discretos. Por eso se llama discreta la variable. Discreto no necesariamente quiere decir valores, una variable discreta no necesariamente quiere decir valores enteros. No, quiere decir que entre dos valores posibles no hay posibilidad
de que se den los valores intermedios. Un ejemplo, mirad, un ejemplo que me gusta ponerlo como característico. Sabéis que la numeración del calzado en España, bueno, yo diría que en Europa, es pues el 40, el 35, el 37, números enteros, ¿vale? En Estados Unidos no, hay el 6, el 6,5, el 7, el 7,5, el 8, el 8,5. No deja de ser discreta la numeración americana, claro que lo es, porque lo que no puedo es una zapatería americana y pedir un 8,32. O sea, entre el 8 y el 8,5 no hay ninguno. Es discreta también. Discreta quiere decir que se producen las posibilidades a saltos. En cambio, una variable es continua, como las que vamos a ver a continuación en las próximas clases, cuando entre dos un mínimo y un máximo de valores se puede producir cualquier valor. Por ejemplo, la altura de una persona, el tiempo desde que es operado hasta que muere aquel paciente. El tiempo es un continuo, la altura también es un continuo, ¿de acuerdo? Incluso variables que en realidad, no sé, glóbulos rojos, obviamente no hay, una persona no tiene 4.300.000,2 glóbulos rojos por mililitro o por decilitro. Lo que tiene, lo que pasa es que hay tantos valores, hay tantos que se puede prácticamente asimilar a una continua. Mirad, un minuto más. La Poisson de parámetro 100. Hombre, es discreta, pero a que se parece a una campana de Gauss que es realmente continua. O sea, realmente pasar de aquí a hacer una línea continua. Por lo tanto, ya veréis, lo veremos en próximas clases, que a veces utilizamos distribuciones continuas para trabajar con variables que en realidad son discretas, porque aquí calcular, digamos, áreas aquí con una curva no es un error excesivo, no es un error considerable que se pueda considerar trascendental. Bueno, esto ya lo hablaremos, no me quiero anticipar a cosas que hemos de ver. ¿De acuerdo? Bueno, pues una distribución más. ¿De acuerdo? Muchas gracias.